Y comenzamos conectándonos con el abogado de inmigración, Jorge Delgado, para conversar sobre una visa que tiene que ver directamente con las personas víctimas de violencia doméstica. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, Fiorella. Muy buenos días a toda su audiencia. Gracias por tenerme en su programa. Abogado, este tema es un poco difícil de tratar porque quienes se ven involucrados en actos de violencia doméstica posiblemente les cueste reconocerlo, les cueste hablar en público y más aún utilizarlo como una base para una herramienta que ofrece inmigración en este país y es la visa U. Explíquenos exactamente qué es esta visa. Claro, correcto. Sí, y el nombre incluso se presta un poquito a la confusión porque la ley en inglés es VAWA, Violence Against Women Act, que es la ley contra violencia, en contra de violencia contra mujeres, ¿no? Entonces eso crea un poco de confusión porque la gente dice, ¿qué es violencia? ¿Qué es abuso? Entonces podemos hablar mucho de esta visa. Fue creada exactamente porque había escenarios, no hace tantos años atrás, donde una persona se casaba, esta persona no era residente ni ciudadana de los Estados Unidos, entonces estaba a la merced de su cónyuge, en la mayoría de casos el esposo que le decía, bueno, si tú no aguantas los abusos que yo hago, pues no te pido, no te hago la residencia. Entonces se creó esta ley que permite a víctimas de abuso en un matrimonio pedirse ellos mismos, autopedirse, por llamarlo así. Si bien la palabra mujer está en el nombre de la ley, la realidad es que esta ley aplica tanto para hombres como para mujeres, siempre y cuando estén casados con un ciudadano, sea o un residente de los Estados Unidos, vivan con esta persona, tengan buen carácter moral y sean víctimas de abuso. Y es ahí donde podemos hablar mucho rato acerca de exactamente qué es abuso. Ahora, además de los cónyuges, esta visa se extiende un poco más allá para otros miembros de la familia que pudieran ser víctimas también de violencia dentro del hogar. Correcto. Si yo soy víctima recibo algún tipo de abuso de parte de mis hijos, y mis hijos son ciudadanos americanos, en este caso no son residentes, y son mayores, tienen 21 años cumplidos o más, puedo también aplicar a esta visa. Y también, si es que soy un hijo menor de edad de un ciudadano o de un residente y soy víctima de abuso, también califico para esta visa. Perfecto, voy a hacer ahora un paréntesis para compartir con todos ustedes el teléfono del abogado Jorge Delgado, es el 954-927-6254. Usted además puede también comunicarse con él a través de su dirección de correo electrónico, que es info@jldelgadolaw.com, visitar su página web www.jldelgadolaw.com y en las redes sociales @JL Delgado Law. Continuamos, abogado, para entonces explicarnos un poco qué tanto encierra el término violencia doméstica. Claro, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? La palabra violencia crea un poco de confusión porque la gente lo asocia con cosas físicas y esto no es correcto, no es necesariamente el abuso tiene que ser físico, puede ser también psicológico y eso es tan elástico, podría darle ejemplos acá y estaríamos hablando por horas y francamente los ejemplos son penosos. El mejor ejemplo que le puedo dar es que si usted siente que está siendo forzado o forzada a hacer cosas que usted no quiere hacer y entonces usted debería al menos considerar conversar con un abogado acerca de que si esto amonta algún tipo de abuso. Porque, bueno, yendo a las definiciones más básicas, abuso es obligarme a hacer algo a lo que no quiero hacer o obligarme a tolerar algo que no quiero tolerar, ¿no? Entonces partimos de ahí. Ahora, claro, también están los ejemplos obvios de violencia. ¿Qué es violencia? No necesariamente tiene que ser actos físicos donde hay golpes, donde hay moretones. También puede ser violencia a través de amenazas, a través de romper cosas, ¿no? Ejemplos que he visto que un hombre llegaba, pateaba todo, rompía los muebles, entonces no llegaba a tocar a la mujer, pero ella estaba aterrada, decía, caramba, acaba de romper esta silla en 4, ahorita me rompe a mí en 8. Entonces ya con eso esta mujer vivía en un constante estado de miedo, y a pesar que ella no había sido tocada literalmente, nunca había recibido un golpe, sí era un ejemplo claro, en mi opinión, de abuso.
Claro que sí, y usted ha dicho algo muy importante, cualquier acto que usted haga dentro de su hogar, que lo haga de forma obligada y en contra de su voluntad, eso definitivamente es un acto de violencia. Esta visa que conocemos comúnmente como la visa U, hay que cumplir ciertas condiciones para poder finalmente poder obtener este beneficio. ¿Cuáles son las condiciones que genera esta visa? Sí, disculpe. No, esta es la visa VAWA, las víctimas de violencia. La visa U es para víctimas de crímenes, que hemos hablado en el Perfecto. programa. Pero es una confusión. Okay. Gracias por la aclaratoria. Porque al final los dos terminan siendo víctimas de crimen, pero este es específicamente crímenes por el cónyuge residente o americano, el padre residente o americano o el hijo mayor de 21 años estadounidense. Esa es la visa VAWA. ¿Okay? Los requisitos, bueno, primero que nada, tratar de ser víctima de este abuso y de ahí tratar de documentarlo. Y eso es un punto interesante, porque la gente piensa, ok, yo nunca fui a la policía porque tenemos los estigmas de nuestros países, y esto lo he visto y es penoso verdaderamente, Fiorella. Gente que me dice, no, yo nunca llamé a la policía. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba algo, me llamaba a su familia para decirme, no, si tú llamas lo van a meter a la cárcel, y que esto que el otro, y qué va a pasar contigo. Y a veces hasta mi misma familia, ¿cómo le vas a hacer eso al pobre hombre? Son tantos estigmas societales que existen que hacen, o diferentes razones por las cuales una persona no necesariamente llama a la policía. Entonces me dicen, yo nunca llamé a la policía, nunca fui al hospital, me quedé en la casa, me curé lo mejor que pude, entonces quiere decir que no tengo evidencia. No, eso no es correcto, hay otras formas de probarlo, hay testigos, y si no, hasta el mismo testimonio de la persona. O sea, los oficiales de inmigración están entrenados para aceptar tan poca evidencia como solo el testimonio de la víctima. Si es que ellos lo encuentran creíble, pues van a otorgar esta visa. Entonces, algo que también, volvamos a volver al mismo consejo, informarse, que es lo que siempre decimos en tu programa, Fiorella. Lo que tiene que hacer la gente es informarse, que es el propósito de lo que estamos haciendo, pero no va a estar con eso. Y, como dijiste hace un minuto, si yo siento que estoy siendo obligado a hacer cosas que no quiero hacer, o tolerar que me hagan cosas que no quiero hacer, pues eso es probable que sea algún tipo de abuso, y es importante hablar con un abogado acerca de esto. Ha habido instancias donde no soy el único abogado que hace esto. Claro que sí. Tenemos gente que son víctimas de violencia. No solo las ayudamos en la parte de inmigración, sino que les decimos, bueno, puedes ir a un shelter, hay refugios para mujeres o para personas que han sido víctimas de abuso. Al regresar, claro que sí, al regresar de la pausa, abogado, vamos a estar hablando precisamente de cuál es la protección que ofrece la ley para estas personas que se atreven finalmente a denunciar que son víctimas de violencia doméstica y pudieran entonces aplicar por esta visa, además de las pruebas, cuánto tarda, queda mucho por hablar sobre la visa para violencia doméstica, así que los invito a que se quede con nosotros, pero antes, si usted desea consultar al abogado, puede llamar al 954-927-6254, ahí tiene toda la información en pantalla sobre redes sociales, correo electrónico, página web. Regresamos en solo minutos. Continuamos conversando con el abogado de inmigración, Jorge Delgado, en esta oportunidad sobre la visa VAWA. Anteriormente habían mencionado erróneamente la visa U, pero existe una diferencia entre estas dos visas, ya que una es específicamente para violencia doméstica y la otra para víctimas de crímenes. ¿Estamos en lo correcto, abogado? Correcto, exacto. Ok, continuamos ahora para informarle a nuestra audiencia cómo se puede probar que somos víctimas de violencia doméstica. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros podemos utilizar? Bueno, primero están las cosas obvias, ¿no? Vamos a empezar con un caso de textbook, como dicen acá, denuncias a la policía, reportes a la policía. Así no haya habido una persona arrestada, pero sí han habido reportes, órdenes de restricción, de lo que le llaman un injunction, donde una persona va y dice, por favor, quiero que ponga una orden el juez, que esta persona no se me puede acercar. Bueno, si es que la violencia ha sido tal que ha habido necesidad de ir al doctor, reportes médicos. Esas son las cosas obvias de las que podemos hablar. Ahora, ese es sería el caso ideal. Esos casos no son siempre los que vienen a vernos. A veces hay gente que nunca ha llamado a la policía. Bueno, empecemos con tu testimonio. Por favor, siéntate y escribe lo mejor que puedas todo lo que recuerdas. Ahora, normalmente la gente comparte estas experiencias con alguien. Habla con gente. No necesariamente alguien que pueda decir, mira, sí, yo recuerdo que el 15 de mayo
yo vi a María con un ojo morado. No, no necesariamente que hayan visto. Si han visto las consecuencias del abuso o han visto el abuso, fantástico. Pero si no lo han visto, también sirve una persona que diga, sí, yo recuerdo que ese día María me llamó llorando y me dijo, mira, ha pasado tal cosa. Y pueden atestar eso. Ahora, tengo una duda, abogado. La persona que está tratando de aplicar por esta visa, ¿debe estar sufriendo violencia doméstica en ese momento, estar viviendo aún con el abusador o definitivamente pudo haber sido una circunstancia que pasó tiempo atrás? Puede haber sido anterior. Tiene que estar casada. Si ya se divorció de la persona, pues tiene hasta 2 años después del divorcio para aplicar. Si se casa otra vez, ahí sí pierde la oportunidad de aplicar. Pero normalmente es que tienen que estar viviendo, sobre todo en el caso de los padres, ¿no? Pero tienen que haber vivido durante las instancias del abuso. Hay un tiempo muy pequeño en el que se podría aplicar, en mi opinión, si es que uno ya no está viviendo, pero obviamente sí se puede una vez que, porque claro, si yo estoy en un hogar donde recibo abuso continuo, pues el primer consejo que me da cualquier abogado es sal de ese hogar. Y de ahí empezamos el proceso. Ok, entonces, ¿cuál sería la protección que la persona de algún modo pudiera obtener? Porque hay una realidad en estos casos y es que existe un miedo absoluto a denunciar porque no tengo dónde vivir, que posiblemente el esposo es el sostén del hogar, muchos motivos, claro, el padre de nuestros hijos, etcétera. Sí, bueno, para eso ya uno trata de ponerle en contacto con las autoridades. La mayoría de condados tienen vías para ayudar a personas que son víctimas de violencia, de abuso, que tienen que irse de su hogar. Hay refugios, los ponen en contacto con distintos sitios, los ponen en contacto con familiares. Algo se busca porque, bueno, al final del día, así no estuviésemos hablando de la condición migratoria de la persona, uno no debe estar en un hogar donde es víctima de abuso. Claro, y además es importante que las personas sepan que no tienen que estar sometidas a un abuso porque los tienen amenazados por su estatus migratorio, porque existen muchas mujeres que soportan abusos de sus esposos que las mantienen amenazadas con que las van a denunciar a inmigración, que no le van a dar los papeles, etcétera. Según su experiencia, ¿qué tan común son estos casos? Bueno, desafortunadamente historias de abuso son comunes en todos los aspectos de la sociedad, no solo dentro de inmigración. Así que de que pasan. Para que el Congreso se haya visto en la necesidad de pasar la ley es por algo, ¿no? Porque esto era un problema, es un problema. O sea, todos los abogados vemos esto y eso que no será la mayoría de casos que lidiamos, pero es un porcentaje notorio. O sea, sí es común. Y a veces la gente, interesante, ¿no? Que digas lo que hablábamos al principio, es que la gente piensa, ok, esto es normal, esto es lo que yo tengo que aceptar. Pero repito, si ustedes están en una situación donde sienten que están tolerando comportamiento que no deberían tolerar o haciendo cosas que sienten que no deberían hacer, esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero hacer, este no soy yo, pero lo estoy haciendo por temor a que me boten de la casa, que me quiten o que nunca me pidan o por miedo. Entonces esa gente debería hablar con un profesional, orientarse si es que si este comportamiento llega a ser considerado abuso, que se sorprendería porque muchas veces sí lo es. Claro que sí, nuestra recomendación como siempre es que usted consulte con un abogado especialista en casos migratorios, un abogado que sea de su confianza. El abogado Jorge Delgado también pone a disposición sus servicios, puede comunicarse con él a través del 954-927-6254. En pantalla también sus redes sociales, @JLDelgadoLaw, su correo electrónico info@JLDelgadoLaw y su página web www.jldelgadolaw.com. Gracias, abogado, por su tiempo y también por sus importantes consejos. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en su programa. Hasta luego. Hacemos una breve pausa comercial, regresamos en breve.